Entonces vamos a entrar directamente con la palabra y vamos a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y voy a estar en la Reina Valera, me voy a estar apoyando en otras versiones porque quiero entrar a la palabra y quiero que podamos entender, que podamos discernir lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Entonces, 1 Corintios 15, 10, y dice así: pero por la gracia del Señor soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Está hablando Pablo, y cuando él se refiere a ellos está hablando de los otros apóstoles, y entonces él está haciendo una réplica y dice: pero por la gracia del Señor soy lo que soy. Dice: y esta gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los otros apóstoles. Dice: pero al final de cuentas no soy yo, sino es la gracia del Señor conmigo. Y estamos viendo en este versículo que menciona 3 veces la palabra gracia. 2 de estas veces es la misma definición, es la misma, es el mismo significado, y después cambia el significado de la palabra gracia. Y empezamos viendo, dice: por la gracia del Señor soy lo que soy. Él está hablando ya de esta gracia que nos permite precisamente ser cambiados. Es esta gracia por la cual recibimos al Señor Jesús y en un instante pasamos de esa muerte espiritual a tener una vida eterna delante del Señor. Y dice: y esta gracia que me convirtió, dice Pablo, no ha sido en vano. Y dice, que es en la que me voy a centrar en esta noche. Dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. En la versión NTV, vean la explicación que dice aquí. El mismo versículo, nada más que en otra versión. Dice: sin embargo, lo que ahora soy, otra vez está hablando de su conversión Pablo, dice: todo se debe a que el Señor derramó su favor especial sobre mí. Esa es la gracia. Es un favor especial que no merecíamos, pero el Señor lo ha derramado sobre nosotros y nos ha convertido. Por eso es que decimos que nosotros nos convertimos al Señor, porque es una conversión que tenemos. Y cierra el versículo así, dice: pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Dice: pero no fui yo, sino el Señor quien obraba a través de mí por su gracia. Y la palabra gracia en la Biblia trae varias acepciones, trae diferentes definiciones, trae diferentes significados. Yo me voy a centrar en la gracia que trabaja a través de nosotros, en esa gracia que se puede definir como ese poder, como esa energía que el Señor nos da también para poder lograr cosas. Digan conmigo: para poder lograr cosas. Ay, sí tenemos coro aquí, voces aquí que se escuchan, gracias. Y entonces vamos a revisar un poco. Dice en Romanos, está atrás en su Biblia, regresen un poco al libro de Romanos, y aquí da una explicación nada más para centrarnos, para aquellos que son nuevos en la palabra, que son nuevos en el cristianismo, nada más para que entiendan la diferencia de las 2 gracias de las que voy a estar hablando el día de hoy. En Romanos 3, versículo 22 y 24, dice así en el 22, dice: la justicia del Señor por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, que por culpa de nuestro pecado fuimos destituidos de esa gloria delante del Señor. En el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, simplemente por haber recibido al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, gratuitamente has recibido esa gracia, por lo cual hoy puedes ser otra vez restituido en la gloria eterna. Y esta es la gracia que normalmente los cristianos, es de la cual hablamos, de esta gracia que decimos: sí, es por su gracia que hemos sido salvos, es por su gracia que hemos sido restaurados en su gloria, es por su gracia que vamos a vivir eternamente con Él y para siempre.
es por esta gracia gratuita que recibimos a través del Señor Jesús, a través de la fe que ponemos nosotros en el Señor Jesús. Pero, como les decía, en Corintios voy a estar hablando de la otra gracia. Y esta gracia de la cual Pablo hablaba, fíjense algo eso es algo que primeramente me cambió la forma de ver el trabajo. Porque regresamos a 1 Corintios 15:10, y después de decir que por la gracia del Señor soy lo que soy, después de esa conversión, dice Pablo, dice, esta gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Es decir, el Señor le dio trabajo e hizo que Pablo lograra cumplir con el trabajo que Dios le encomendó. Y también es una gracia. Es también una gracia que yo cuando me di cuenta dije, es cierto, porque de repente nosotros los cristianos lo que vemos es que el trabajo se vuelve como un castigo, ¿no? Porque Adán falló, porque fue destituido de la gloria delante del Señor. Entonces el Señor le dice, Adán, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. Y parece que nos hemos quedado con esta definición del trabajo. Pero vemos que aquí Pablo, cuando habla de la gracia, lo primero que habla Pablo es precisamente del trabajo. Y dice, he trabajado más que todos ellos. Dice, pero no fui yo, sino fue la gracia del Señor para conmigo. En otra versión en inglés, en The Message, yo se las voy a traducir, dice, el Señor me daba el trabajo y la energía para hacerlo. ¡Qué impresión! Esta es una doctrina diferente del trabajo. Esta es una doctrina diferente. Y ahora que estamos trabajando en casa, muchos de nosotros, y que estamos trabajando tanto, lo que decimos, ya estamos agotados de tanto trabajo, justamente está hablando aquí, dice Pablo, es que no es el trabajo, es el trabajo que te da el Señor, porque con ese trabajo que te da el Señor también te adhiere el poder para que puedas cumplir con ese trabajo. Es diferente la concepción que tiene aquí Pablo acerca del trabajo, pero es por la gracia del Señor. Es una gracia. Y le dice, Señor, ¿por qué no le llamaste poder? ¿Por qué no le llamaste otra? Dice, porque finalmente también es gratuito. También no lo merecías esa gracia y también te la estoy dando gratuitamente para que puedas disfrutar. Para que puedas disfrutar de tu trabajo. Para que puedas disfrutar del propósito que el Señor tiene para contigo. ¡Qué impresión! Y por eso Pablo era Pablo, y por eso decía, se enorgullecía Pablo en este sentido de sentirse feliz, porque él había trabajado más que otros, sabiendo que él había sido apoyado en el poder, en la gracia del Señor. Esta gracia de la cual está hablando Pablo en 1 Corintios, lo que también nos habla es que es una gracia que te hace fructificar, que te vuelve productivo. Es más, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de esta ética del protestantismo. Esta ética de trabajo, que es muy famosa en los Estados Unidos, que sociólogos estuvieron estudiando esta ética, y precisamente viene de este versículo. Porque es el asunto de cómo a través te vuelves productivo, te vuelves fructífero a través de esta gracia en tu trabajo. Entonces tienes una ética, le llamamos la ética protestante, precisamente a esta ética de trabajo de excelencia, de esta ética de trabajo en la cual no lo ves como un pesar, no lo ves como un castigo, sino la oportunidad de ser a la imagen y semejanza del Señor y poder crear. Porque de eso se trata el trabajo. De eso se trata venir y todos los días, no importa en qué trabajo estés, no importa cuál sea tu función, lo importante es que entiendas que es gracia de parte del Señor para que tú puedas trabajar y ser fructífero por medio del poder que te ha regalado gratuitamente el Señor. Entonces decimos que el trabajo no es un castigo. Les decía, es la oportunidad para convertirnos, para hacernos a la imagen y semejanza del Señor y poder ser ahora creativos, poder crear. Y si tú lo piensas,
en tu trabajo lo que tú estás haciendo es crear. Estás creando nuevos productos, estás creando servicios para tus clientes, estás creando mejor clases, estás escribiendo, estás dando conferencias, le estás creando un nuevo conocimiento. Finalmente lo que se trata es estar creando. Y Pablo lo entendió muy bien, porque si es a través de este poder que me he vuelto productivo, que me he vuelto fructífero. Y esta conferencia precisamente es para aquellos de nosotros que decimos, oye, en esta pandemia como que todo se pausó, como que teníamos planes, teníamos ciertos objetivos, queríamos lograr ciertas cosas, íbamos a viajar a ciertos lados, íbamos a iniciar un negocio, íbamos a hacer crecer nuestro negocio y de repente como que todo fue pausado, como que todo fue detenido. Y tú te sientas y dices, pero ya 4 meses, ¿y qué va a pasar? Ya dices, ya mañana pasado, mañana ya es agosto, ya se acabó el año, ya se fue. No, yo decía, Señor, precisamente yo en oración estaba diciendo, Señor, ya se acabó el año, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos los objetivos que tenemos? Ya decimos, ¿un año perdido? Y el Señor me dijo, no. Dijo, aquí está la gracia. Esta gracia, este poder que te va a hacer fructífero, que te va a hacer productivo. Dije, wow, Señor. Es esta gracia que te hace dar en el blanco, que te hace afinar exactamente lo que tienes que hacer y dar en el blanco para ser fructífero, para ser productivo en tu vida. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para recibir esta gracia? ¿Qué hay que hacer para poder recibir este poder y utilizar este poder en nuestras vidas? Y te dice el Señor, ya te lo di. Es por gracia, ya te lo di. Ya lo tienes. El primer paso es que reconozcas que ya te di ese poder. Que reconozcamos que ya tenemos ese poder sobre nosotros, que ya tenemos esa gracia para poder fructificar, para poder producir, para poder crear. Así que este año no está perdido. No podemos entrar en ese pensamiento de que este año pues ya se perdió. Justamente antes de entrar a la conferencia estábamos platicando con Tomato de cómo viene un plan para hacer un reset en la economía. Porque dicen, ya este año ya lo vamos a borrar. Vamos a hacer un reset. Como si el 2020, el 2020 jamás hubiera existido. Pero ¿saben qué? En la palabra del Señor no es así. En la palabra del Señor cada minuto, cada segundo cuenta. Y cada segundo, cada minuto que tengamos vivos es una oportunidad para seguir creando, para seguir produciendo, para decirle, Señor, que ese poder que tú me has dado, que produzca en mi vida. Que produzca en mi vida. Así que no podemos entrar en esa mentalidad del mundo que nos diga, reset, ya se acabó. Porque no se trata de eso. Se trata de seguir produciendo. Mientras tengamos vida en esta tierra, mientras el Señor no nos llame, nosotros tenemos que seguir produciendo. Pero esta mentalidad del mundo que nos dice, mira, trabajas 60, ahora son 65 años y entonces después ya vas a poder retirarte y ahora sí disfrutar de la vida, porque trabajaste tanto, fue tan pesada tu vida que ya tienes una edad en la que ya tienes que descansar. Pero Pablo decía, he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos ellos y reconozco que no fui yo, sino el Señor, la gracia, el poder del Señor sobre mi vida. Mientras tengamos vida, y esto va para nuestros adultos mayores, no se trata de que te fuiste ya de jubilación. No se trata de que ya lo conectaste con la pandemia y entonces ya, reset. Mientras tengas vida, tienes oportunidad de seguir produciendo para tu Señor. Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13. Fíjense lo que dice. Filipenses 2, versículo 13. Dice, porque el Señor es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Va de nuevo. Porque el Señor es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, si el Señor produce en nosotros ese querer y ese hacer, porque es la voluntad, es una buena voluntad de parte del Señor, ¿cuál es entonces nuestro trabajo? Porque tampoco podemos decir, porque por la gracia entonces ya me siento y por la gracia voy a recibir todo y por la gracia voy a producir y por la gracia voy a poder ganar dinero y por la gracia. Es por la gracia, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y nuestra parte viene precisamente un versículo anterior, Filipenses 2:12, al final del versículo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Nuestro primer trabajo como cristianos no es preocuparnos por nuestro trabajo, por nuestra profesión, por las cosas, digamos, del mundo. Nuestro primer trabajo tiene que ser ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. En inglés este mismo versículo incluso utiliza el verbo work out. O sea, ejercítate. O sea, entrénate. Entrénate en tu salvación. Entrénate en las cosas del Señor. Ejercítate en las cosas del Señor. Dice, porque cuando tú te entrenas, cuando tú te ejercitas, cuando tú te ocupas en las cosas eternas, en su palabra, en la oración, en compartir, ahora en línea, estar haciendo iglesia en línea, lo que estamos haciendo es darle la oportunidad al Señor para que Él ponga en nosotros el querer y el hacer. Y eso es lo que entendió Pablo. En otra versión, el mismo versículo de Filipenses 2:13 dice: redobla tus esfuerzos. Escuchen esto me encantó. Dice: sé enérgico. Sé energético en tu vida espiritual. Sé reverente y sensitivo delante del Señor. Y cierra el versículo 13, dice: porque esa energía del Señor, una energía dentro de ti. Es una energía que ya tenemos, es un poder que ya nos regaló el Señor sin merecerlo, por eso es que se llama gracia, para que podamos ocuparnos en sus cosas. Y después Él, ¿qué va a hacer? Él se va a ocupar en darte el querer como el hacer. En la NTV el mismo versículo dice: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él te da ese poder y ese deseo, te da esa energía, te energiza para que tú puedas lograr lo que Él le agrada. Qué comprensión la de Pablo para poder saber que era el Señor el que obraba en él. En la PDT, este mismo versículo dice así: Dios está obrando en ustedes. Y escuchen esto: Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Qué misericordia del Señor, qué amor nos tiene el Señor para darnos el anhelo, el deseo, y luego darnos el poder para hacer lo que a Él le agrada, para que podamos tener una comunión con Él, para podernos ocupar de nuestra salvación, para que un día podamos estar en la eternidad con Él. ¡Qué amor del Señor! Y me encanta lo que dice aquí, porque es algo que hace unas semanas nos mandó el voz, que decía: despierta, iglesia, despierta, iglesia. Y es lo que dice este versículo en esta versión de la PDT. Dice: el Señor despierta en ustedes. Hoy tienes que despertar. Hoy tienes que decir: Señor, me tienes que despertar. Hoy, Señor, no había tenido esta revelación de la gracia. Se me había olvidado que ya tenía ese poder dentro de mí, esa energía dentro de mí para lograr, para ser productivo, para ser fructífero en mi vida, para hacer cosas que a Él le agradan.
Y estamos hablando de cosas espirituales, pero también de otro tipo de cosas, porque a Él le agrada que tú proveas para tu casa. A Él le agrada que tú tengas un buen auto, que vivas en una zona bien, que vivas en una zona que esté protegida. A Él le agrada que tengas hijos. A Él le agrada que tus hijos puedan ser plantados en una iglesia y después también poderlos ver en la eternidad. A eso también le agrada al Señor. Es más, de eso se trata, de poder tener esa vida y algún día decir como Pablo: trabajé tanto, pero gracias al Señor, porque Él puso el deseo, Él me despertó, Él puso ese deseo y puso ese poder, y por eso hoy puedo estar parado aquí en la eternidad juntamente con Cristo. Wow. Despierta. Dile: Señor, despierta. Despierta, Señor, despiértame. Y ponme un anhelo y ponme el poder, Señor. Y activa ese poder, activa esa energía que está en mí. ¿Cómo vamos, chicos del coro? Gracias. Es que al menos para sentir acá que vamos bien. ¿Vamos bien o no? Amén. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 29. Colosenses 1, versículo 29. Y dice así: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra vez dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es esa potencia? La gracia. ¿Cuál es esa potencia de Él que actúa en mí? Su gracia. En otra versión, el mismo versículo dice: trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Es decir, cuando dependes de Él, cuando ya no dependes de ti, de tus fuerzas. Dice: oye, Jaime, pero a ver, tú estás hablando que hay que ponerle esfuerzo. Sí, hay que ponerle el esfuerzo primeramente en las cosas del Señor, primeramente en sus cosas espirituales, para que después recibas ese despertar, ese anhelo y ese poder para hacer fructificar tu vida. Apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Que hoy podamos entender que necesitamos apoyarnos en ese gran poder que Cristo ya nos dio y que está en mí. Pero necesitamos hacerlo, necesitamos despertar y tomar conciencia de Él. Vean qué tremendo es, porque el mismo Pablo aquí dice que ha luchado con tanto esmero, con tanto empeño, y se estaba esforzando. Pero fíjate que cuando recibes este poder de esta gracia, es tan fuerte que ya no puedes ser pasivo. Es tan fuerte ese poder de esa gracia que ya no puedes ser pasivo. Ya no puedes decir: bueno, pues como ya se terminó el 2020, bueno, pues en enero a ver qué viene. En enero a ver cómo empezó. A ver si en enero hacemos algo, negocio, busco trabajo. En enero empiezo a buscar esposa, ¿no? En enero. No. Cuando este poder está en ti, cuando este poder se activa en ti, cuando este poder lo dejas fluir dentro de ti, que salga, entonces no hay más pasividad. Y eres como un Pablo que trabaja y que lucha con tanto empeño. A mí me encanta esta parte, porque lo que Dios está diciendo aquí es: fíjate, te va a despertar, te va a dar un anhelo y te va a dar el poder para que lo logres. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El anhelo.
Hay muchas cosas. Yo estaba viendo mi lista, ¿no?, de objetivos ahí que tengo en mi vida y algunas cosas, ¿no? Me gusta tenerlos ahí. Y yo, hay cosas que no he logrado. Y justamente cuando estaba estudiando estaba diciendo, porque realmente no las anhelo. Porque realmente no es un anhelo que venga de parte del Señor en mi vida. Porque cuando es un anhelo que viene genuinamente de parte del Señor, que es un anhelo que viene, entonces Él da el poder. ¿Y sabes qué pasa? Que se cumple. ¿Sabes qué pasa? Que lo logro, apoyado en su poder. Pero ve, tú piensa cuántas cosas no has logrado. Puede ser por pereza también, por desidia, por pasividad. Pero creo que muchas de ellas son porque no han sido un anhelo correcto, un anhelo que venga de parte del Señor a tu vida. Entonces, si no hay un anhelo, no hay un poder para alcanzarlo. Por eso es que es tan importante meternos, saber cuáles son los anhelos del Señor. Dice, pides y no recibes porque pides mal. Porque pides para tus placeres, para tus deleites. Pero cuando tú estás alineado, cuando tú te levantas a las 6 de la mañana a orar, y entonces ya sabes cuál es el propósito, ya sabes cuáles son los anhelos, ya sabes que el anhelo del Señor no es tu enfermedad, que tú sabes que el anhelo del Señor no es que estés desempleado, tú sabes que el anhelo del Señor no es que estés siempre pensando que te falta dinero, que estés preocupado por la situación mundial. Cuando tú sabes que eso no es, ¿sabes en qué te enfocas? En lo que es correcto, y lo que va a llegar es un anhelo. Y entonces tú empiezas, sí, Señor, yo rechazo la enfermedad, yo rechazo la enfermedad en mi hijo, yo rechazo la enfermedad de mi esposa, yo rechazo, porque el anhelo correcto lo que va a hacer es que te va a dar un poder para que empieces a orar y empieces a recibir ese milagro. ¿Cómo gritan aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! Está bueno, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, los del vamos? Dicen que sí, bueno. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos bien, vamos bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y en mi Biblia se llama Un buen soldado de Jesucristo. Es el título que tiene este capítulo. Y el versículo dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos versículos llevamos donde el Señor nos está diciendo, esfuérzate, trabaja, ejercítate en la gracia, en lo que es primero, que es Cristo Jesús? Si en esta encierro, en esta pandemia, no entendemos cuáles son nuestras prioridades, no entendemos dónde tenemos que poner primeramente el esfuerzo, dónde tenemos que poner primeramente nuestra mente y buscar los anhelos del Señor, ¿vas a esperar otra pandemia o qué cosa? O lo que va a pasar es que tu vida no va a ser productiva y fructífera como tú quisieras. Porque el anhelo del Señor es hacernos fructíferos y productivos. Ese es el anhelo del Señor. Por eso es que nos dio esa gracia, por eso es que nos dio ese poder. Pero si tú no te alineas, tú no te esfuerzas en la gracia, tú no te esfuerzas en lo que Él ya nos regaló, pues no hay de otra, no hay otro método, no hay otra forma. Es en su gracia. Este mismo versículo, en la versión NBV, dice así: aprópiate de la fuerza que Jesús da por su amor. Y me encantó esta versión. Dice, aprópiate de la fuerza que Jesús da por su amor. Aprópiate. Otra vez, esfuérzate, muévete. Tienes que hacerlo. Tú tienes que ir. Tú te tienes que apropiar de esa fuerza que Jesús da por su amor. Ya está ahí. El problema es que andamos en la baba. No nos apropiamos ya de esa fuerza.
que Jesús ya nos dio por su amor. Wow. ¿Qué dicen? ¿Le seguimos o le paramos? Me encanta porque es el apoyo aquí en el Audes. Fíjate, entonces, hay un despertar. En este despertar tú buscas cuáles son los anhelos del Señor, te alineas, el Señor pone ese anhelo en tu vida y después da el poder de la gracia para que tú lo logres. Yo estaba y justamente estaba ahí pensando y decía, sí, Señor, me tienes que dar. Y entonces, y el Boss nos mandó unos videos de su conferencia esta del Sion, ¿no? De conquista, Sion, mira Sion. Y yo estaba, sí, Señor, tenemos que conquistar nuestra Sion. Señor, esa Sion, por favor, dame ese poder, esa gracia que se active. Señor, yo me apropio. Y de repente el Señor me dice, oye, ¿y cuál es tu Sion? ¿Cómo que cuál es mi Sion? ¿Cuál es tu Sion? Dice, ¿qué te he dado yo que anheles para que la declares como tu Sion? Entonces me tuve que ir a Primera de Crónicas, a la historia y ver, decir, oye, a ver dónde está. Y dice, Señor, ¿cuál es? David anheló la ciudad de Jerusalén, anheló la ciudad de Sion. Ese anhelo que tomó David y que incluso se lo pasa a Joab, a su valiente. Y entonces con ese anhelo sale y conquista Sion. Pero estaba definido el blanco hacia cual iban. Por eso es importante que en oración, que metido tú ahí, ocupándote, esforzándote, apropiándote de la gracia del Señor, te sea revelado. Porque el problema es que vamos y buscamos ciudades que no son para nosotros, ciudades que no nos corresponden, o ciudades que el Señor te dice, pues no. Me acordé que hace unos días había leído algo sobre Dan Sullivan. ¿Alguien sabe quién es Dan Sullivan? De aquí, de los de Vamos Muchachos, ¿no? Dan Shula, pero no Sullivan. Sullivan era otro. Dan Shula. Dan Shula, por cierto, acaba de morir ahora en mayo. Fue el entrenador leyenda de los Delfines de Miami. Murió el pasado mayo a los 90 años de edad. Escuchen los récords que logró este coach leyenda. Yo no soy aficionado realmente a la NFL, al fútbol americano, entonces no tenía idea. Pero los que sí saben de fútbol americano van a saber lo importante de este coach leyenda. 33 temporadas consecutivas como entrenador en jefe. Es el coach líder de victorias de todos los tiempos. Nadie ha ganado más partidos en la NFL como Dan Shula, 347. 7 veces fue ganador de las conferencias. Sus equipos tienen también el récord de ser los menos penalizados en la historia. 2 veces campeón del Super Bowl. E incluso tiene liderazgo de más derrotas en Super Bowls, 4. Ganó 2, perdió 4. Y está en una leyenda para los Delfines de Miami, que tiene un estadio con su nombre y un expressway en Miami con su nombre. Y recientemente pusieron un tazón universitario, le pusieron su nombre. Y estaba leyendo sobre él una reseña y algo que me llamó la atención. Él era un tipo devoto. Él decía que tenía que ir primero a misa, él era católico, él fue católico, tenía que ir primero a misa antes que ir a los entrenamientos. Era tanta su devoción que una vez estuvo a punto de dejar de coachear a los equipos de la NFL por irse de sacerdote. Y él dice que tuvo y que dijo, no, porque mi llamado
es ser coach. Mi llamado es ser coach. Es decir, él ya andaba buscando otra ciudad que conquistar. Él, en un anhelo ahí que a lo mejor tenía, ¿no?, para servir a Dios de otra forma, él se quería hacer sacerdote, pero fue el mismo Señor el que agarró y dijo: te alineas, tú tienes que ser coach. Y cuando le preguntaban a Dan Shula, dice: oye, ¿cuál es el objetivo de esta temporada? Dice: la misma que todas las temporadas, ganar todos los partidos. Dice: porque si no buscamos la excelencia, si no buscamos lo mejor que podemos hacer, entonces nunca vamos a lograrlo. Dice: entonces el objetivo de esta temporada es ganar todos los partidos. Sus entrenamientos eran famosos porque eran del mismo nivel de rigor que las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y en una temporada hizo lo que ningún otro coach en la historia de la NFL ha logrado: ganar todos los partidos e incluso el Super Bowl. Temporada perfecta. Temporada perfecta. Conquistó su Sion. Conquistó su Sion. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas. ¿Cuál es tu Sion? ¿Cuál es tu Sion? Hay que buscar y hay que pedirle al Señor: Señor, dame el anhelo por buscar cuál es mi Sion. ¿Qué ciudad tengo que conquistar? ¿Qué de las cosas que no he logrado y que a lo mejor estoy ahí? Ay, no he logrado esto. Ay, no logré mi negocio. Ay, no he logrado aquello. Ay, ay. Y te estás lamentando, te estás perdiendo la oportunidad de tu vida de que el Señor te revele y te ponga ese anhelo y por lo tanto el poder para que lo logres. Pero es primero el anhelo, porque cuando es el anhelo de parte del Señor, es un anhelo correcto dentro de su voluntad, y el Señor no le queda otra cosa más que decirte: ahí está el poder para que lo logres. Me encantó cómo Joab, en la historia de la conquista de Sión, en la conquista de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de David, encontramos a Joab. Cuando se vuelve a mencionar a Joab, dice que lo encontraron restaurando la ciudad, que lo encontraron reparando la ciudad. Dije: oye, pero el cuate ya era el jefe. O sea, el cuate, ¿por qué no se jubiló? ¿Por qué Joab no dijo: no, yo ya conquisté, yo ya logré? ¿No? O sea, imagínate, ¿qué más? ¿Qué más? Él podía haberse jubilado, pero decir: ya, hasta aquí llegué. Pero como es el poder, como es esta gracia de parte del Señor que estaba en Joab para que pudo haber conquistado, llegó, conquistó, y ¿sabes qué se puso a hacer? A reparar la ciudad. Llegas, trabajas, conquistas, te esfuerzas de un anhelo de parte del Señor, te obtienes su poder, te plantas ahí, y una vez que lo logras, dices: ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Para poder decir como Pablo: he trabajado más que ellos he trabajado. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? El problema no es que el Señor se haya detenido en bendecirte, el problema es que tú te detuviste. Tú te has detenido. Como si la pandemia fuera: uy, estamos encerrados y por lo tanto ya no. Por eso a mí me da tanto gusto oír los testimonios en la mañana, ver en el Instagram, ahí en el WhatsApp, ¿no?, de todos los negocios que están surgiendo aquí en la iglesia. Y como decía el otro día nuestra pastora Elisa, muchas de ellas son mujeres. Muchísimos de estos negocios, ahí justamente ahorita me estaba comentando Tomato, ¿no?, que Priscila también lanza ahora un producto, se lanza también a los negocios. Son mujeres. Son las que están activando el poder, son las que están activando ahí. Despierta, despierta, porque esta pandemia no es un reset. Bajamos el ritmo. Dios nos ha permitido, como nos lo han dicho nuestros pastores, nos han permitido tomar como un respiro. Pero ¿sabes qué? Para apropiarnos del poder, para apropiarnos de ese poder que Jesucristo nos da por su amor. Aprópiate, esfuérzate. De eso se trata esta pandemia para nosotros. El mundo que haga su reset, el mundo que haga ya su desorden. Pero para nosotros, para los entendidos,
Para los que sabemos que la vida no se acaba de aquí, pero mientras estemos aquí queremos producir para nuestro Señor, queremos llevarle fruto, queremos presentarle y decirle: Señor, siervo inútil, porque simplemente hice lo que me pusiste en mi corazón, porque solamente hice los anhelos que tú pusiste en mi corazón y me diste el poder para hacerlos. En 2 Corintios 12:9, que ustedes conocen perfectamente ese versículo, 2 Corintios 12:9. Dice: y me ha dicho el Señor: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Yo estaba pensando, ¿cuántas veces hemos ocupado ese versículo para decir: Señor, estás orando, estás reclamando, a lo mejor te has puesto ahí a reclamar tu sanidad, tu trabajo, el crecimiento de tu negocio, la salvación de tu familia, de un familiar, ¿no? Y estás ahí y recibes, y te dices: Señor, este aguijón que tengo aquí que no me permite servirte. Y estás ahí peleando por el aguijón, como estaba Pablo peleando ahí, diciéndole: Señor, este aguijón. Y el Señor te dice: bástate de mi gracia. ¿Cuántas veces hemos utilizado ese versículo para decir: es cierto, Señor, me basto de tu gracia, y gracias a tu gracia tengo vida eterna? Entonces aquí estoy chueco, aquí estoy así todo compungido, aquí todo me duele, pero allá en la gloria, allá en el cielo, todo eso va a pasar, porque es por tu gracia. ¿Sabes qué me dice el Señor? Dice: lo has leído mal, porque estoy diciéndote: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tienes que apropiarte de ese poder. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pablo, y que te lo está diciendo a ti, es: bástate de mi gracia, pero bástate de mi poder. Cómete mi poder, energízate de ese poder, tómate ese poder, porque es entonces cuando vas a conquistar. Es cuando entonces el aguijón no te importa. Imagínate si Joab hubiera visto: está bien alta la ciudad, están bien grandotes. Ay, Señor, ¿estás seguro, David, que quieres conquistar esa ciudad? ¿Por qué no le hacemos por acá? ¿O por qué no conquistamos y después venimos? No. Joab no vio eso. Joab lo único que fue activar ese poder, y dijo: ese poder que está en mí, y si ese es un anhelo de mi rey, entonces lo voy a hacer, y voy a tener la valentía, y voy a tener esa actitud para lograrlo. Y el Señor te dice ahora: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si estás pasando por una debilidad, si tendrás algo ahí. Aviva Bajío, tienen algo ahí, una debilidad, pero no se preocupen, porque el Señor se va a perfeccionar en ustedes. El Señor se va a perfeccionar en ustedes, y les dice: bástate de mi gracia. Llénense de ese poder, apropiense de ese poder que Cristo les ha dado por su amor, y van a ver cómo la partida de nuestros amigos tan amados no fue en vano, porque ustedes van a lograr grandes cosas. Ya voy a terminar. Sí, porque el cronómetro dice que ya termine. Híjole, me quedé en la introducción. ¡Vamos! Vamos a terminar con esto, fíjense. 2 de Tesalonicenses 1:11. 2 de Tesalonicenses 1:11. Sí existe Tesalonicenses, ahí está. Y hay dos epístolas, 2 libros. Dice segunda, ¿qué dije?
Sí, 2 Tesalonicenses 1:11. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Se las voy a leer en la NTV para que quede más claro. Dice la versión NTV: oramos por ustedes para que el Señor los ayude, para que vivan una vida digna de su llamado. Tenemos que vivir una vida digna de su llamado. Hay muchas ciudades por conquistar. El poder está ahí, pero ¿estaremos viviendo una vida digna de su llamado? A mí me pegó durísimo eso, O sea, porque para que te ayude, para que vivan una vida digna de su llamado. Versículo 12 en la Reina Valera: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor y el Señor Jesucristo. En la NTV el mismo versículo dice que Él les dé el poder para llevar a cabo todas, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Que la fe los mueve a hacer. Decía el voz en su conferencia, dice: el lugar seguro es en el ascenso. El lugar seguro es en el ascenso, no en el descenso. Y yo sí me quedé, pero ¿cómo? Y después dije: sí es cierto, porque en el ascenso es cuando vas hacia la conquista, cuando necesitas fe, cuando necesitas el poder, cuando tienes que tener alineados, cuando te has esforzado, alineados los anhelos con el Señor, cuando te has esforzado por apropiarte de ese poder que es Jesucristo para poder conquistar. Es en el ascenso. En el descenso, allá abajo, detenido, no necesitas de eso. Es más, estás en temor, porque por eso no te mueves. Pero cuando te llenas, cuando te has apropiado de ese poder del Señor Jesús, entonces vas a la batalla y vas a conquistar y vas a poder decir como Pablo: he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia, el poder que el Señor me ha dado por su amor, por su amor, por su amor. Que el Señor no nos deje dormir esta noche, que los deje cenar y cenen ligero, pero que el Señor no te deje dormir esta noche hasta que no sepas, hasta que no despiertes y digas: quiero vivir una vida digna de su llamado, una vida digna de su llamado. Los amamos, los bendecimos. Que pasen una excelente noche.